Este video viene basándome en una pregunta que me hicieron. Bueno, que son varias preguntas que han preguntado lo mismo. Y la pregunta es, ¿qué trimmer me recomiendas? Que haga todo, que marque y que quite peso, no importa el precio. Mi gente, les voy a poner aquí dos opciones. Es mejor comprarse el trimmer más barato y colocarle unas cuchillas buenas, o directamente gastar un poquito más y comprarse un trimmer bueno que ya llega con cuchillas buenas. Antes de proseguir el video, pues déjame tu opinión ahí en los comentarios para ver ¿cuál es tu opinión? Antes de que termines de ver este video. He estado haciendo un par de modificaciones por ahí. He querido informarme bien sobre cuál es la mejor compatibilidad que hay en cuál trimmer, ¿no? Cuál cuchilla con cuál trimmer. Siempre en los momentos libres me mantengo ahí haciendo modificaciones para traerles el contenido a ustedes, para decirles qué comprar y qué no comprar, qué hacer y qué no hacer. Pero obviamente todo es decisión de ustedes al final. Pero sacando conclusiones de lo que son los precios, comprando un trimmer, por ejemplo de Kemei, WMAR VGR, que cuestan un poquito menos. Bueno, digamos Kemei directamente porque es el que se ha quedado con los precios, yo creo, más bajos de todos. A Kemei lo buscan porque cuesta menos. Que por ejemplo aquí tenemos el Kemei 3023, tenemos el 1855, tenemos el 1807 y el Kemei 2293. Son algunos de los Kemei que yo tengo. También existe el 2351, también existe el 1595, que es este que tengo aquí. Y obviamente existe el más famoso de todos, el Kemei 2299, pero con ciertos límites que no se pueden modificar las cuchillas, digamos sin lastimar nada ahí el trimmer, ok. Pues ese trimmer a como lo compras, lo utilizas como es, que ya por su precio está muy bien. Por otro lado tenemos ya trimmer como este que ven aquí, que casi todos son Yukai, el único de acá es el Lense, pero digamos que toda la referencia viene a la compatibilidad que tienen estos cabezales de aquí, compatible con todos los trimmers que les mencioné de Kemei. Entonces este video lo voy a hacer para decirle a ustedes, mi gente, se compran un trimmer y lo modifican o se compran directamente un trimmer de estos que cuestan un poquito más. Pero antes de eso quiero entrar en una pequeña comparación en lo que son estos cuatro trimmers. Voy a colocar estos dos aquí, que son aparte de los otros Yukai, y esto va a depender mucho del precio que resulte para ti. Mi gente, si esto para ti no supera los 80 euros, los 100 euros, es un calidad-precio muy bueno. Aquí puntos bajos casi no hay. Materiales buenísimos, watt de potencia buenísimo, el motor buenísimo, cuchillas buenísimas, base de carga, diseño espectacular. El cargador es un cargador bien grande, o sea, no es un cablecito por ahí USB tipo C, no, aquí es un cargador bien grande. Las cuchillas son prácticamente lo que es Babyliss, o sea, es el mismo fabricante. Los tornillos internos de aquí te traen el accesorio, el destornillador para los tornillos que llegan aquí, que es algo extra, muy chévere. 10 watts de potencia y la ergonomía y el diseño, pues ya ustedes pueden ver que esto es, o sea, no hay gente a quien no le guste. Por otro lado tenemos los Yukai. Yukai es una marca nueva, es una marca que está viniendo, mi gente. Esa gente viene bien pesado. Yo cuando hablo siempre de Yukai, ustedes lo malinterpretan. Lo interpretan como si yo estoy tratando de promover a Yukai. Sin embargo, es una marca que yo la recomiendo porque viene con mucha calidad para el precio que tiene. Es verdad que las Hades, las primeras versiones que sacaron, esas de metal, son un poquito con el precio alto, ¿no? Pero si nos ponemos a pensar y agarramos, por ejemplo, una de una marca como es Babyliss, como es Stylecraft, como lo es la misma Wall o Andis, los precios no son bajos. Una Wall Magic Click hoy en día, mi gente, todavía cuesta alrededor de 120 a 150. Una Yukai de esta está alrededor de 160 euros. Y créanme que esto le da la vuelta a cualquiera de las máquinas más famosas hoy en día. Pero ven que yo no le he hecho mucho video a esas máquinas, es simplemente por el hecho del precio. Porque estamos aquí recomendando cosas que sean al alcance de tu bolsillo. Entonces esta marca como que viene dando pasos fuertes. Hoy en día está sacando otro tipo de clipper y trimmer, otro combo, que lo vamos a analizar muy pronto aquí en el canal. No sé, siempre ellos están modificando algo más y más y más. Para mí, uno de los trimmers favoritos, perfecto, es este que ven aquí. Yo una vez dije, y lo vuelvo a decir aquí, Yukai no puede venir con precios tan altos porque no es un nombre, o sea, todavía no es un nombre. Ya hoy en día la gente sabe quién es Yukai, la gente sabe que la marca está viniendo fuerte, pero tirar lo que fue la Hades, esa de color blanco, pues era como nadie te conoce para comprar una máquina que estaba alrededor de casi 200 euros. Entonces yo también lo dije y yo lo pienso hasta hoy en día, ¿no? Si llega una marca por cuanto sea buena y con un precio así alto, como que, o sea, hasta que no la pruebe no me confío. Así es.
sencillo. O sea, y si algunos no se confían de mi palabra cuando yo les digo algo, si es bueno o no es bueno, pues tienen razón. O sea, yo no estoy obligando aquí a comprar a nadie. Sin embargo, hoy en día que conozco el producto, que sé de lo que son capaces esta gente, entonces digo, hey, esta gente no viene a jugar. Y estos dos trimmers, por ejemplo, que este es el más barato que hay, es el que yo más recomiendo. No porque sea más barato, es porque para mí es buenísimo. En esta comparación que estoy haciendo, aquí no va a ver si es compatible o no es compatible con otras cuchillas. Aquí la cosa es qué cuchilla voy a colocar después, porque ellos casi como que no venden los repuestos. No he visto los repuestos de Yukai, más que todo hoy en día, ¿no? Si en cuanto estén disponibles, yo les colocaré las cuchillas de ellos ahí en la comunidad que hemos hecho aquí en YouTube, donde yo coloco un post y les digo, hey, eso está en oferta, aprovechen. Pero ya en esto sí encontramos disponible el cabezal completo, que está alrededor de 20 euros, 15 euros, mi gente. Créanme que es barato, el cabezal es barato de estas máquinas porque son cuchillas buenísimas. Entonces, ¿qué cambia? Si las cuchillas son buenas en esos 4 trimmers, el motor es bueno, los materiales son buenos y todo es bueno, ¿qué cambia? ¿Cuál me compro? A ver, primero que todo es cuestión de gusto. ¿Qué diseño te gusta más? ¿Ok? Eso es lo menos importante en cuanto a funcionalidad, pero es lo más importante, obviamente, a estética, cómo se va a ver el producto. Porque imagínense que llega algo buenísimo, pero es feo o se daña rápido, pues eso hay que tener en cuenta. Sin embargo, aquí los diseños son bonitos. El Yukai tiene un diseño pero demasiado minimalista, mi gente. Con estos colores ahí únicos, ahí en rosado, ahí en violeta y en amarillo. Que en realidad el violeta y el rosado es el mismo. El amarillo es diferente. Tienen las cuchillas. Eso es lo que cambia de aquí uno al otro. Las cuchillas son diferentes. El diseño de acá pues es completamente diferente. Acá las máquinas, la blanca es completamente de metal con esta parte, vean, esta goma antideslizante aquí arriba. Y la otra es plástico, pero un plástico bien robusto. Y la tapa verde que ven arriba es de metal. Y los yokai son de plástico. Plástico bueno. Eso es lo que es el diseño y los materiales. Si fuera por mí, me voy por el material y el Lense es el que tiene mejor material porque es metal. Vamos por el sonido, que eso es importantísimo, importantísimo en los trimmers. Es mucho más importante que en los clippers. Bueno, porque en los trimmers siempre suelen ser un poquito más altos que, o sea, el sonido que el clipper. Escuchen el Lense. Escuchen este, mi gente, y escuchen bien. Es bien bajo. Ahora escuchen los Yukai. Vamos a escuchar primero el amarillo. Se siente cuando arranca. Ahora escuchemos el violeta. Es más silencioso. Por eso que las cuchillas dicen sin ruido. Ahora vamos a escuchar cuál es más silencioso de estos dos. Primero el Mini Candy violeta. Ahora el Yukai Demon. Mini Candy. Demon. Por lo que veo suenan iguales porque estoy viendo aquí en la pantalla cuánto se alza los niveles de ruido cuando enciendo cada uno. Y veo que está al mismo nivel. Bueno, en cuestión de ruido, yo creo que el más silencioso es este Yukai Demon. Que digo Yukai Demon, aunque si aquí dice Kuffet, es que el link que yo les dejo es el Yukai modelo Demon, ¿no? Y es prácticamente el mismo. Este es el más silencioso, creo yo. Bien bajo. Tienen motor sin escobillas, todos los 4 trimmers con 7200 RPM. El Yukai Demon y el Lense Pro blanco tienen 10 watts de potencia. Los Mini Candy tienen 8. Sin embargo, ellos han colocado alguna tecnología nueva que dicen motor de doble esfera. Se siente más fuerte y verdad, sí, se siente más fuerte, pero no por mucho. De todas maneras, son motores sin escobillas, muy buenos. Hasta ahí todo va bien. Todo es cuestionable, o sea, puedo tomar una decisión si me voy por uno o por el otro, dependiendo del gusto, pero no. Ahora les voy a hablar de las cuchillas. Basado en lo que ha sido mi experiencia, que más, y ya se lo he repetido muchas veces, esto parece que les estoy vendiendo algo, es que el trimmer que me funciona mejor, que me he quedado yo trabajando con ese, es el Mini Candy. Al inicio, cuando recién lo comencé a usar, las cuchillas calentaban. Y yo dije, eso es un problema, porque
Si algo tiene este trimmer, que es el Kemei 1595, es que sus cuchillas calientan. El trimmer es buenísimo, o sea, el motor es bueno, las cuchillas tienen buen filo, pero bueno, ya vamos a llegar a eso. Y es que cuando las cosas calientan, pues eso es un problema, porque pues o lo usas poco tiempo o directamente tienes que esperar que se enfríe. Pero con el pasar del tiempo, que yo lo seguía usando porque lo usaba para marcar, me di cuenta que ya no estaba calentando, y hoy en día que lo uso para todo, la calentura pues no es que se ha ido, obviamente ningún trimmer permanece con la cuchilla fría, pero es que ya no se calienta, o sea, ya puedo trabajar tranquilo, sea quitando peso, sea que delineando, sea marcando los cerquillos, haciendo línea, tranquilamente, mi gente, no hay problema de calentamiento. El Mini Candy violeta y también el rosado tienen cuchillas buenas, tienen cuchillas espectaculares, tienen bastante filo, pero esto no es para todos, esto no va para cualquier persona. O tienes experiencia o directamente no es para ti. Para marcar es buenísimo, cerquillo buenísimo, pero en el momento de quitar peso o tienes experiencia o no es para ti. Así, simplemente así, mi gente. Porque por ahí me comentaron sobre las cuchillas de esta y me dijeron, no, porque eso se entierran los poros. Y yo le dije, esto no es para ti, esto no es para principiantes. Me respondieron diciendo, yo no soy ningún principiante, yo tengo muchos años trabajando. Pues le digo, entonces simplemente no es para ti, porque mucha gente usa estas cuchillas y son buenas. Si yo quiero quitar peso, tranquilamente lo hago con esto. Es tu experiencia, mi gente, es el don que tú tienes, está en la muñeca, digamos. Entonces, pues, jugártela. Obviamente, no vas a comprar algo para estar ahí trabajando con cuidado. Quien sabe pasar un trimmer, pues no va a tener ningún problema por eso. De todas maneras, para marcar esto es un cuchillo. En estos dos, pues, hay un trabajo muy similar. Marcan bien y limpian muy bien. El Ence me gusta cómo limpia un poquito más, ya que aquí las cuchillas tienen como un poquito más de filo, son como que más puntuditas, algo así. Y también pues el mismo problema, o tienes experiencia o no es para ti. El Ence sí limpia y marca pues muy bien. De todos estos cuatro, ninguno lastima cuando está regulado completamente a cero. Obviamente si pasas, así te pases por cuestión de, o sea, por lo mínimo, ahí sí vas a lastimar. Si lo dejas a un cero justo, no va a lastimar. Pero si tú no te quieres complicar la vida, yo creo que la opción es esta, y también por el precio. O sea, es el más barato de todos los demás. Yo creo que la opción es esta. Y ese es el motivo por el cual yo lo recomiendo más. ¿Este Mini Candy es mejor que estos dos? No. Es simplemente que es más sencillo. No te vas a complicar la vida. Inclusive hasta los tornillos internos aquí son normales, de destornillador normal. Los tornillos de acá afuera y los internos son de estos colores pues plateados que no se te van a rayar nunca. Y esto, aunque si parezca de poco, mi gente, cuando tú siempre y cuando estás regulando las cuchillas o sacas y quitas y pones, los tornillos se rayan y te hacen ver pues siempre, cada vez y cuando, la máquina más fea, más vieja. Por eso les digo, no es que sea mejor, es que es más sencillo. O sea, como te llega, lo regulas a cero y ya estuvo. Sigue. Los de acá, obviamente, también. ¿Cómo les explico mejor? Tú vas a caer parado, sea con cual sea de estos cuatro trimmers que te estoy mencionando, vas a caer parado. O sea, todos van a trabajar bien. Las cuchillas de aquí son buenísimas y existe el cabezal de recambio. Los dientes que tienen aquí estas trimmers son un poquito más largos. El Mini Candy aquí tiene los dientes un poquito más cortos. Yo puedo limpiar mucho mejor con este que con todo el resto. Puedo marcar con mucha más tranquilidad con este que con el resto. Pero esa es mi experiencia, ese es mi trabajo, ¿no? Como yo lo uso. Por eso es que lo recomiendo. Esto es basado bajo mi experiencia. Todos los cuatro son buenos. Aunque sí, pues sí, o sea, si tú no tienes mucha experiencia, no, ni siquiera lo mires. Ahora pasamos a los trimmers de Kemei directamente. Iba a decir los trimmers baratos, pero todos son de Kemei. Entonces vamos a decir los trimmers de Kemei. Si me compro un trimmer de Kemei y le quiero colocar otra cuchilla, ¿vale la pena? O me compro directamente el Mini Candy. Por ejemplo, hace poco les traje la cuchilla esta de la Pop Master, que es una forma un poco como la que es la misma, creo yo, de la Babyliss. Esta de la Tom 45, y pues estuve probando la compatibilidad que puede tener con esta de aquí, con la Kemei de aquí y con la Kemei de aquí, 1807. Pude colocarla en todas, simplemente que el ruido no era el mismo. ¿Se acuerdan del trimmer 1595? Pues bueno, le quité las cuchillas y se las coloqué aquí. Yo quería resolver ese problema del calentamiento. Son cuchillas buenas, pero en esta máquina pues verdad que calentaban mucho. Y este motor, el sonido es encantador de estos motores de aquí de externos. Ahora, como no tiene el cabezal puesto, escuchen cómo se escucha. Vamos a ir más cerca. Aún más cerca del micrófono.
Buenísimo, muy bonito de escuchar, con unos RPM también muy buenos de 8000, pero la cuchilla se calentaba. También ahí es que me dijeron que se encajaba en los poros, pues en realidad pues yo no tuve ese problema, por eso no lo especifico, ¿no? Para que no haya aquí dudas de eso. O sea, sí, si tú no sabes pasarla, las cuchillas van a encajar en los poros. Lo mismo que es con el trimmer de la Yukai. Es lo mismo, porque no sé hasta qué punto puede ser que las cuchillas sean las mismas. Les voy a explicar por qué. Yo trabajando con este mini candy, la cuchilla ha estado normal, no se ha calentado. Si fuera la misma cuchilla, entonces ¿por qué se va a calentar? Ya saben que estas son las cuchillas que también tiene la Yukai, que es igual a esta que ven aquí. Entonces yo las cuchillas de ese trimmer Kemei se las coloqué aquí. En este caso este es el BGR, pero es el Kemei 1855. Y siempre digo esto es porque es el que está disponible en AliExpress. A mí no me aparece disponible nada BGR. Entonces por eso siempre hago referencia al 1855 o 2351, que son los mismos. Se las coloqué aquí, mi gente, total compatibilidad, inclusive hasta de sonido. Escuchen. No se alza el ruido y eso me ha encantado mucho. Ahora, punto bueno, que el ruido permanece bien. Buenísimo. Pero punto bajo es que se calienta también aquí. Y ahí ha sido un problema. Lo que yo quiero comprobar y quiero experimentar es que si con el tiempo pues va a seguir calentando. Porque me parece una buenísima opción aquí comprar esas cuchillas aparte que no pasan de los 15 euros y colocarlos en uno de estos trimmers. ¿Por qué? ¿Porque este trimmer es mejor que este? Pues no. ¿Una mejor ergonomía? Tiene. ¿Un mejor motor? Yo creo que tiene. No sé hasta dónde, qué tanta potencia te gusta a ti. Este tiene 8000 y este tiene 7200. Este trimmer que ven aquí, este es el que más yo veo parecido a uno de Babyliss. No por la estética, sino en cuanto a material. O sea, han hecho una tipo réplica, pero perfecta. O sea, el material aquí es mejor que los otros que Kemei. La tapa de aquí de metal, no, la ergonomía es prácticamente igual. Me ha encantado mucho. No es el mismo para nada. Es simplemente que aquí han hecho un buen trabajo, que ya hoy en día se lo encuentran bajo distintas marcas que hay. Yo pensé que era por el motor que se calentaba, pero ya que se calientan aquí también, es un buen conjunto que hacen las cuchillas de aquí, que las venden por separado, vuelvo y repito, y colocarlas aquí. Es un buen conjunto, mi gente. Voy a seguirlo usando y voy a ver si es que se puede, o sea, si ese calentamiento se va. Vamos a ver, como lo fue con la mini candy amarilla. Por cierto, la cuchilla de la Popmaster trabaja de maravilla, trabaja bien, marca y quita peso también, aunque si no la recomiendo para quitar peso por su forma. No porque no se pueda, sino porque le veo esta forma y la dejo directamente para marcar por la visual que yo puedo tener ahí mejor. Y que le estoy preparando todavía un video, solo que no lo traigo porque quiero encontrar la combinación perfecta que no haga tener ese ruido muy alto con los otros trimmers. Entonces, ¿cuál sería la conclusión en este video? O modifico un trimmer o me compro directamente un trimmer de estos mejores. Este video viene basándome en una pregunta que me hicieron. Bueno, que son varias preguntas que han preguntado lo mismo. Y la pregunta es, ¿qué trimmer me recomiendas? Que haga todo, que marque y que quite peso, no importa el precio. Te voy a recomendar como la primera opción el Saber de la marca MRD o la marca Stylecraft. Miras tú. Te voy a dejar el link de la MRD que llega a estar a veces hasta en 120 euros y es barato para lo que ofrece el trimmer. Es un trimmer que tiene unas cuchillas buenísimas, es un trimmer silencioso, es un trimmer de buen material, base de carga y ya saben lo que es la marca. Hay otra opción, pero esto ya cuesta mucho y esto no es para todo. Está la opción esta que es la Yukai Max, ahora que se llama Yukai Max, ya no es Yukai Pro. Y pues mi gente, el ruido es bajo. Esta máquina es fuerte en cuanto a fuerza, potencia, la ergonomía es buena, materiales, ya esto es otro nivel, pero esto no va para todos, por eso la voy a sacar de aquí. Y como otra opción, obviamente he hablado prácticamente todo el video de la mini candy, te voy a recomendar la mini candy sí o sí. La otra opción es la Lense, por los materiales que tiene, el diseño, las cuchillas, o sea, todo aquí es, o sea, acierta comprando un trimmer como esto. Es buenísimo, mi gente, pero bueno. Y los precios no están muy altos. Ninguno de estos trimmers supera los 100 euros. El que supera es el verde que te acabé de mostrar y el de MRD. Sin embargo, este de aquí no. Este de aquí creo que está a 80 o menos. Y este de aquí está en 50 por ahí, mi gente. Este de aquí también es bueno. Yo creo que este de aquí, más que todo, es comprar el combo. Me encanta el combo como es. De los trimmers para modificar, yo creo que el más recomendable es este. Me gusta el sonido que tiene en cuanto que es silencioso. Si tu modificación
no queda como esta al máximo. O sea, la modificación no está bien hecha. Este es el máximo de ruido que puede dar este trimmer. Si queda más fuerte de esto, pues la modificación no está bien hecha. Es buenísimo este trimmer. Trimmer como el 3023, el 1807, el 2293 hoy en día todavía válido. La ergonomía siempre va a estar mejor en el Kemei 1855. Es mi opinión, nada más. Es mi opinión. Es muy bueno, lo he estado analizando bastante bien como para decírtelo hoy en día. Así que me encanta ese trimmer, tiene buenos materiales y si quieren exactamente las mismas cuchillas que llegan ahí, las venden también en AliExpress, pero pues yo les recomiendo hacer la modificación ahí. Me gusta porque el ruido no sobresale con el tiempo, se ha quedado ahí, o sea, vuelvo y repito, ese es el máximo de ruido que te va a dar. Es bueno, le voy a hacer una comparación, escuchen, por ejemplo con el Mini Candy. Mini Candy 1855. Este también tiene un motor sin escobilla de 7200 RPM. Así que esa es mi conclusión. O te vas por el Yukai Mini Candy, el Lens Pro o el 1855 y las cuchillas ya a tu placer. Puedes conseguirte directamente unas cuchillas de Babyliss. Tienes mucha versatilidad en lo que es ese trimmer. Eso es todo, mi gente. Eso es todo por este video. De esto se trata el trabajo, pues, y en esto seguimos. Aquí te voy a dejar otro video para que te entretengas y como siempre nos vemos en otro video.